Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema Jesús te ama, mas no tu pecado. Cuarta parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: bendita es tu presencia, Espíritu Santo. Glorifícate. Amados, nosotros somos la sal de la tierra, así dice el Señor, y buena es la sal. Mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El que tiene oídos para oír, oiga, y por favor entienda. Escrito está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, del verso 28 al 32 y 43. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido fue, y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Escucha con atención lo que el Señor nos habla, porque Dios ya ha demostrado amor hacia nosotros. Pero desgraciadamente no le colocamos diligencia a enmendar nuestros errores y nuestras faltas. A veces vemos la necesidad de la gracia del Señor por fortaleza, por dominio propio, y sin embargo no prestamos interés a estas cosas. Vivimos como cristianos, pero a sabiendas de que aún nos falta corregir muchos errores. Y es una fatalidad. Escucha con atención lo que el Señor nos habla hoy. Pregunta, dice: ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Escucha con atención, porque aquí, cuando Dios habla de los 2 hijos, se refiere a toda la creación del hombre. Hay hijos de ira que Dios castiga en su desobediencia, y hay hijos de bendición que Dios los bendice y cuenta con el favor de Dios por la obediencia. Porque todo el mundo, cada persona en el mundo
es hijo de Dios. Pero ahí está la diferencia, unos son de ira y otros de bendición. Entonces, aquí se refiere a uno que era de ira, a uno que pertenecía al mundo. Y de una sola, cuando Dios le dio esa orden, dijo: no quiero, punto, rebelde, desobediente, así como hace la gente del mundo, que el evangelio se predica por todas partes, pero sencillamente ellos no quieren hacer la voluntad de Dios. Pero dice la palabra que esta persona después arrepentido fue. Mira, reconoció la necesidad de Dios, reconoció su desobediencia y su rebeldía. Y al final de cuentas, pues obedeció. Dice: y acercándose al otro hijo, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: sí, Señor, voy. O sea, este es el que está en la congregación. Este es el que supuestamente está obedeciendo a todo lo que Dios le manda, a todo lo que Dios le aconseja, a todo lo que Dios le dirige. Sí, Señor, voy. Y resulta que al final de cuentas no hace las cosas como Dios se las manda. No hace las cosas como Dios le aconseja. No hace las cosas como Dios le dirige. Dice que este segundo hijo no fue. Entonces el Señor los cuestiona a sus discípulos, porque precisamente le está hablando a los discípulos, a ti y a mí. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad del Padre? Entonces los discípulos le respondieron: el primero. Ese hijo no quería, pero al final de cuentas se arrepintió y reconoció su rebeldía y su desobediencia. Entonces Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras. ¿Quiénes son los publicanos y las rameras? Pues gente del mundo que desde un principio han rechazado a Dios. Los publicanos son los que cobraban los impuestos en Roma y que eran usureros. Y las rameras, pues lógico, son personas que se dedican a la prostitución, que quieren justificar su pecado declarando que el Señor les dijo: ayúdate que yo te ayudaré. Y eso es falso. Ellas son como para justificar sus hechos. Entonces dice el Señor referente a estos publicanos y a las rameras, dice: van delante de vosotros al reino de Dios, porque se arrepintieron y finalmente obedecieron. Porque sigue hablando el Señor: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia. Y este es el camino que tenemos en Cristo, camino de justicia, ese camino que nos lleva a la presencia de Dios, y no le creísteis, porque no hicieron toda la justicia que Dios les mandó. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis. Mira, continuamente gente del mundo se está arrepintiendo y se está convirtiendo a Dios. Y nosotros estamos viendo la gloria en ellos, de Dios, y no seguimos creyendo, seguimos dudando. Entonces, por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Cuáles frutos? Frutos de justicia, que solamente tendremos en Cristo, imitándolos, teniendo el sentir y el parecer de Cristo, puesto los ojos en Él, el que obra nuestra fe y el que nos lleva a través de la gracia a ser consumadores de esa fe, oidores y hacedores. Es a través de Cristo que podemos tener la capacidad, la facultad de hacer la voluntad de Dios. De allí que en ningún momento nos podemos separar de Él. Escrito está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, verso 29, 30 y 23. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley
desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Mira qué tan importante es la palabra del Señor. Aquí dice que y todo el pueblo, refiriéndose a un mundo, los publicanos y junto con los publicanos las rameras, así como el Señor nos habló en el pasaje anterior, cuando oyeron a Juan, que era un evangelista, que procuraba que todo el mundo escuchara el evangelio de Dios, entonces dice que estas personas justificaron a Dios. ¿Qué es justificar a Dios? Justificar a Dios es precisamente creerle, porque hay razón en todo lo que habla, y en esa razón obedecerle. Si nosotros obramos la justicia de la ley de Dios, pues por ahí derecho lo estamos santificando, que eso es lo que nos demanda el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, venga, santificado sea tu nombre. Mira, solamente en la obediencia de su ley por toda justicia podremos santificar el nombre del Señor y a la vez santificarnos nosotros mismos. Entonces dice que estos publicanos se bautizaron con el bautismo de Juan, mira, obedeciéndole, que había que bautizarse porque hay que tener una conciencia de bien delante de la presencia de Dios. Mas los fariseos, que son sectas, y los intérpretes de la ley, los que se dicen saber mucha Biblia, pero que al final de cuentas no hacen todo lo que Dios les manda, desecharon, o sea, menospreciaron los designios de Dios respecto de sí mismo. Cuando una persona no obedece a Dios, sencillamente está menospreciando los planes y los propósitos de Dios por la manera en que Dios lo creó. Que son proyectos que Dios ha hecho con cada persona en el mundo de llevarnos de aquí de la tierra al reino de los cielos, de participar de su imagen y su semejanza respecto al carácter de Dios. Entonces la gente lo que hace, tanto cristianos como lo del mundo, están menospreciando cuando desobedecen, no siendo bautizados por Juan. Mira, bienaventurado, feliz, dichoso, gozoso es aquel que no haya tropiezo en mí, dice el Señor Jesucristo. ¿Qué tropiezo podemos hallar en un hombre que fue perfecto, que fue cabal, que fue santo, que fue la representación, el testimonio de Dios aquí en la tierra? Nuestro Señor Jesucristo nunca tuvo equivocación, falta o culpa. No creer en Dios es como pensar que nuestros propios padres nos pueden hacer daño después de toda una crianza. Más o menos es parecido. Yo pido al Señor que cada vez tengas mayor entendimiento, que ese entendimiento quede grabado en tu corazón por conocimiento y tu vida cada día sea más perfecta y más santa. Amén, amén y amén.